La depresión de 1929 ocasionó un gran malestar social por el empobrecimiento de campesinos y obreros. Muchos trabajadores se organizaron y promovieron huelgas en demanda de mejores salarios. En este ambiente de desencanto, muchos creyeron que el sistema capitalista llegaba a su fin y buscaban salidas al estancamiento en distintas corrientes de pensamiento. Cárdenas destituyó a su gabinete, nombró uno nuevo con personajes leales y reafirmó su apoyo a las demandas populares. Con este hecho, Calles se va del país, pero no dura mucho, ya que después de unos meses regresa y de nueva cuenta arremetió contra el Poder Ejecutivo. Esta vez, Cárdenas no lo toleró más y, para evitar un golpe de mano de los callistas, expulsa a Calles del país, enviándolo a Estados Unidos de América en abril de 1936. Lázaro Cárdenas, quien había sido gobernador de Michoacán y destacado por su pacto con campesinos y trabajadores, resultó el hombre designado por el PNR. Tenía el apoyo de su estado natal, de los radicales, del agrarismo moderno, de varias partes del país, del ejército y de la CGOCM. Aunque había participado en hechos de armas durante la Revolución, no destacó como milite, pero su larga carrera en el ejército le sirvió para tejer redes. El presidente favoreció los intereses de campesinos y obreros porque consideraba que era necesario disminuir las enormes desigualdades. Los radicales elaboraron un plan sexenal con una política agraria más agresiva. Se estableció el derecho de los peones acasillados a solicitar tierras y se promovió la creación de un departamento agrario. El plan recogía las ideas económicas en boga que sostenían que para salir del estancamiento era necesario que el Estado interviniera en la economía por medio del gasto público. Las acciones más importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas son: cambia el gabinete callista y expulsa a Calles del país. Se impulsó la educación socialista, que promovió la justicia social y hablaba de lucha de clases. Se crea la CTM. Realiza un reparto agrario, lo cual le hace ganar popularidad. Se crea la CNC. Nacionaliza el petróleo. Convierte el PRN en PRM, un partido corporativo. Y durante su gobierno es fundado el PAN. El gobierno también se preocupó por los indígenas, que era el 16% de la población total. Buscó mejorar su condición respetando sus rasgos culturales. El exilio español. Mientras en México se vivían cambios en medio de una gran agitación, el escenario europeo también mostraba fuertes sacudimientos. El fortalecimiento de opciones totalitarias como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el estalinismo en la URSS. La educación socialista. El ascenso del radicalismo se manifestó en la educación, provocando divisiones en la sociedad. La reforma al artículo 3 buscaba infundir en la niñez el ideal revolucionario, enseñar explicaciones científicas, inculcar valores como la solidaridad y alertar contra los excesos de los propietarios. La batalla por la educación socialista llegó a la UNAM, donde sus detractores enarbolaron la autonomía y la libertad de cátedra para contrarrestarla. Las ideologías estaban más vivas que nunca y se expresaron en las apasionadas polémicas de Antonio Caso y Lombardo Toledo, quienes iniciaron en la UNAM y luego ocuparon escuelas, plazas públicas, calles y las páginas de los periódicos entre 1933 y 1935. Para promover la enseñanza técnica y contrarrestar el elitarismo que Cárdenas veía en la UNAM, en 1937 fundó el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia para preservar y estudiar las zonas arqueológicas. Cultura y nacionalismo. La agitación se manifestó en la cultura y el arte. La Iglesia de Escritores y Artistas Revolucionarios, fundada un año antes, promovió el socialismo y apoyó el régimen. En el taller de gráfica popular se hicieron carteles, mantas y folletos que denunciaban la explotación en la fábrica y del campo. Este movimiento también denunció al fascismo y se solidarizó con la República Española. El nacionalismo dio frutos en la música sinfónica, en tanto que en la plástica siguió manifestándose en el nacionalismo con tintes socialistas. Diego Rivera culminó la parte más importante del mural Historia de México, en el cubo de la Escuela del Palacio Nacional, donde plasmó su visión sobre el pasado y el futuro del país. La
industria petrolera estaba en manos extranjeras, la mayor parte por estadounidenses. La nacionalización sobrevino porque las empresas petroleras se negaron a acatar los fallos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Suprema Corte de Justicia, que dieron las razones a las demandas del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana. La nacionalización de la industria petrolera mexicana fue el momento culminante del nacionalismo mexicano del siglo XX. La medida provocó un enorme entusiasmo y cientos de miles se manifestaron en las calles de las ciudades más importantes para refrendar su respaldo. Esta medida se cumplió con lo establecido en el artículo 27 constitucional respecto a la propiedad nacional de los yacimientos petroleros. Cárdenas transformó a Petromex en Petróleos Mexicanos. El gobierno de Cárdenas tuvo una mayor intervención en la economía con la construcción de obras públicas, la acuñación de moneda de plata y un gran reparto agrícola que entre aciertos y fracasos logró hacer crecer la agricultura. La culminación del reformismo cardenista se manifestó en la reorganización del partido oficial que en 1938 cambió su nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana. Este adoptó una estructura corporativa, es decir, la afiliación era colectiva, y se crearon sectores integrados de acuerdo con sus ocupaciones. Con la nacionalización petrolera, el reformismo cardenista llegó a su término. La sociedad se hallaba dividida entre quienes apoyaban las medidas del gobierno y quienes las rechazaban. Algunos empresarios, segmentos de la clase media, el recién fundado Partido Acción Nacional, los sinarquistas y otros más se opusieron a los cambios, al tiempo que la Iglesia Católica rechazaba la educación socialista. El peso se había devaluado y las exportaciones se habían reducido, por lo que Cárdenas cesó con las reformas y prefirió consolidarlo. Cárdenas significó la puesta al día de la justicia social emanada de la Revolución Mexicana. Su gobierno representó la culminación de la revolución al eliminar a los latifundistas que habían sido el sostén de la dictadura porfirista. No obstante, se establecieron las bases de un régimen de partido dominante, corporativo y de corte autoritario, que se manifestó en la poca tolerancia a la prensa crítica y a la violencia en las elecciones de 1940.